Queridos hermanos, que la paz y el amor reinen en cada uno de sus hogares. Hoy comenzamos con el video número 249, carta de Pablo a los Efesios. Siempre, Señor, hermanos, estamos llevando la palabra a todos los que con fe y amor aman a Jesús. Pero antes oremos. Señor, te damos las gracias por permitir que todos tus hijos reciban hoy de ti una palabra llena de amor y sabiduría. Permite, Señor, ser el refugio de los que necesitan de tu amor y tu divina gracia. Señor, que cada día vivamos en la esperanza de vivir a tu lado, que nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente sea elevada solo a ti, que eres el hacedor del amor en la familia. Destruye, Padre Santo, Señor, todo lo que es desagradable a tus ojos. Quema, Señor, con tu Espíritu Santo y límpianos por dentro, Señor, para estar preparado para recibir a Dios de gloria, tu Hijo Jesús. Fluye, Señor, con tu divina luz y restaura, cuídanos y protégenos. Ten misericordia de aquellos que no te conocen y guíalos hacia la luz. Abre sus ojos para que vean, sus oídos para que escuchen y su boca para que prediquen tus palabras. En tu nombre glorioso te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carta de Pablo a los Efesios. La arqueología del siglo XX ha descubierto varias cosas curiosas sobre el antiguo momento del templo en Jerusalén. Entre ellas está el diseño casual de las escalinatas del sur, que llevaba a los cansados peregrinos del valle de Tiropeón varios metros hacia arriba al mismo templo. Se descubrió que los escalones eran una pesadilla de ingeniería. La altura de los escalones varían en algunas instancias en varios centímetros, mientras que la extensión con frecuencia variaba varios metros. La conclusión fue tan dolorosa como obvia. O bien los ingenieros que la diseñaron eran impotentes o estaban borrachos. Los antiguos rabinos, nuestros primeros maestros de formación espiritual, sin embargo, tuvieron una visión diferente. Pensaron teológicamente sobre este asunto como en cada uno de otros temas. Desde su perspectiva, los ingenieros del antiguo templo del monte sabían que ascender la montaña del Señor con apuro y sin pensar hubiera sido espiritualmente desaconsejado. Uno debía acercarse al templo como se acercaría a Dios, con precaución y paso mesurado. Estos escalones desiguales hacia la presencia del Señor son una metáfora para la lectura de Efesios e indudablemente de la Biblia entera, que acentúa la formación espiritual. Léalo lenta y cuidadosamente o de otro modo se caerá. Los santos de Efesios. La carta a los Efesios comienza, como la mayoría de las otras epístolas antiguas, con un saludo tradicional que identifica tanto al remitente como al receptor. En esta instancia, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, es el remitente, y los santos fieles en Jesús, y los santos fieles en Cristo Jesús, que está en Efeso. Los receptores 1:1, 4 cosas específicas que se dice sobre los receptores de esta magnífica carta antigua indica de qué manera debemos leerla como herramienta para la formación espiritual. Son identificados como santos en Efeso y fieles y en Cristo Jesús. Ver también la vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia. El pueblo de Dios en comunidad, página 2037-42. En primer lugar, debemos leer esta carta como santos. El término santos, aigioi, en el
Testamento hace referencia no a aquellos que tienen cualidades morales o espirituales particulares, sino a aquellos que se encuentran en una ubicación espiritual en particular. Santos son aquellas personas apartadas para los propósitos de Dios. El telón de fondo de esta designación bíblica básica es la relación entre la nación de Israel y Dios. Israel fue elegido por Dios para ser un instrumento de justicia en el mundo, así como el Señor había elegido a Abraham para ser el medio a través de quien todas las familias de la tierra serían benditas. Génesis 12:3. Él creó a la iglesia para que sea una bendición para el mundo. Jesús seguramente debe haber pensado paralelamente en estas líneas cuando dijo a los discípulos reunidos: vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Mateo 5, 13, 14. Leer Efesios con una perspectiva orientada al descubrimiento de los propósitos austeros y redentores de Dios mientras los hacemos realidad, a llevar una existencia esforzada de obediencia radical en leerlo correctamente. En segundo lugar, debemos leerla como si estuviéramos en Efeso. Muchos manuscritos antiguos no incluyen la ubicación geográfica de los receptores originales de esta epístola. En realidad, los más antiguos no la tienen. Algunas versiones, sin embargo, la incluyen por una serie de razones apropiadas a ser consideradas por los eruditos, y nosotros debemos tenerla en cuenta por una serie de razones apropiadas para la formación espiritual. Todos los temas que salen a la superficie en este libro, que tiene que ver con la eficacia de la oración, la singularidad de Cristo, la naturaleza del llamado cristiano, el poder y la obra del Espíritu Santo, el fundamento teológico para las relaciones sociales o la impetuosa y caótica naturaleza de la guerra espiritual, se deben comprender en una ubicación particular. Para los primeros lectores de esta carta era encontrar una manera de hacer realidad una verdad particular en una cultura pluralista, vivir una nueva vida creativa en el contexto de formas antiguas, represivas. Efeso era la joya de la antigua Asia Menor. Su popular puerto marítimo, economía próspera, ubicación militar estratégica y la natural cultural de tipo crisol de razas la transformó en una ciudad modelo donde exhibir las hazañas de la ciudadanía romana. Estrictamente, el problema para los primeros cristianos fue que su alianza no era con Roma y su César, sino con el reino de los cielos y su Dios. Si el Evangelio iba a tener algún significado, tenía que tenerlo en Efeso. Los creyentes cristianos son llamados siempre a vivir en forma local, ya sea en Los Ángeles, Londres, Beijing o el Bronx. La formación espiritual es un fenómeno geográfico al mismo tiempo que teológico, un llamado al atletismo espiritual. En tercer lugar, debemos leer Efesios como lo hacen siempre los fieles, de rodillas, vestido con pantalones comunes. El adjetivo pistis puede tener o bien un significado activo, confiar, tener fe, o un pasivo, confiable, ser fe. Una lectura fiel de esta carta estará señalada por ambas, una inclinación a la oración y una tendencia a la acción. Entre los rasgos distintivos de Efesio está la manera en que la prosa y la oración se mezclan con la instrucción del Evangelio. La oración es la pluma que escribió esta carta y la oración es la lente que se necesita para leerla. Bendición, súplica y llamados a la oración son los arneses y yogas que se usan para ascender la rocosa ladera de la vida espiritual, y de manera similar una lectura fiel de esta carta también estará marcada por una inclinación hacia la acción en la antigua tradición judía de Agahadán,
meditación y halakán, caminar en la verdad. La espiritualidad de Pablo gira sin demasiado esfuerzo de la teoría a la práctica. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Efesios no es un llamado insípido a apartarse espiritualmente, es un llamado urgente al atletismo espiritual. Si no la leemos listo para orar y dispuestos a ponernos de pie, no la entenderemos. Cuarto, debemos leer Efesios en Cristo Jesús. Todo en la vida y teología de Pablo dependía de la resurrección de Jesucristo y el misterio de su inclusión en ella. Para él ya no era posible imaginar una vida independiente de Cristo. La sobrecogedora gloria ya no era posible imaginar una vida independiente de Cristo. La sobrecogedora gloria del resucitado finalmente lo había consumido completamente. Una lectura fiel de esta carta necesariamente requerirá de nosotros que nos pongamos los lentes de Cristo. Nuestro destino se mantiene escondido en Él. 1:11. Nuestras vidas están unidas a Él. 2:4-5. Nuestro acceso a la gracia proclama la obra de Cristo. 3:12. Nuestros dones para el ministerio fluyen desde la ascensión de Cristo. 4:8. El medio para la transformación social está en su imitación. 5:1. El equipamiento necesario para entrar en el conflicto que nos rodea es legado por Cristo. 6:24. Esa es la razón por la que Juan Calvino escribe en las instituciones de la religión cristiana, ya que tan grande almacenaje de cosas buenas se encuentran en él. Bebamos hasta saciarnos de esta fuente y no de otra, sin que este compromiso de considerar las palabras de Pablo en Cristo Jesús. Haremos una lectura con ojos cansados de esta carta estremecedora. Toye Leque, tómala y léela. Timothy Brown. Salutación 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, con la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído que él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, el espíritu de sabiduría y la revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, salvo por gracias. 2. Y a él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los cielos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso, confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria, el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que accede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La unidad del Espíritu. 4. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, la nueva vida en Cristo. Esto pues yo digo y requiero que el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido en él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Andad como hijos de luz. 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como vivientes a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras fructuosas de las tinieblas, sino más bien rependedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas sobre la luz, es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes.